Cordial saludo reciban estudiantes del grado 704. Este video es para explicar la guía número 7 correspondiente al Islam y el mundo musulmán. ¿Listo? Este video se graba en reemplazo a la sesión virtual que veníamos trabajando debido a que muchos de ustedes saben, ya trabajamos ese tema. Fue el primer tema que trabajamos en la asignatura de sociales durante la presencialidad. Entonces, pues, digámoslo, va a ser un video muy explicativo a grandes rasgos, perdón, de las características del Islam, el mundo musulmán y el posterior desarrollo de la guía o actividad a entregar. ¿Listo? En un primer momento, entonces, vamos a ver qué es el Islam. Entonces, recordemos que el Islam va a ser el nacimiento antes de una religión, de una cultura, que va a estar arraigado en la península arábiga durante el siglo V, cuando esta era un territorio desértico y cálido y con muy pocos recursos de agua. Para obtener agua, los árabes construían pozos y en una región adyacente al Mar Rojo, las lluvias eran más frecuentes, por lo que se permitió desarrollar algunos cultivos y a partir de ahí pues dar origen como a la civilización árabe. También debemos de encontrar que el pueblo árabe desde sus orígenes estaba constituido por diferentes tribus que practicaban una religión marcadamente politeísta. Recordemos que el término politeísta quiere decir que adoraban en un inicio a diferentes dioses. Sin embargo, esto cambió con la aparición de Mahoma o Muhammad, quien es el representante, el profeta, perdón, más importante de la religión, llamado así el profeta del Islam. Recordemos que él nació hacia el año 570 en el seno de una de las comunidades árabes del desierto. Algunas leyendas o historias narran que hacia el año 610, cuando el profeta tenía 40 años, pues tuvo la revelación de que él sería el mensajero pues de el dios Alá. ¿Listo? Mahoma, además, a partir de esa revelación, pues se dedicó a predicar en cada uno de los lugares donde iba a visitar el mensaje de salvación humana, que venía principalmente de las raíces cristianas y judías y atacaba de forma directa pues a la religión politeísta que estaba reinando en ese momento. ¿Listo? Eh, Al inicio Mahoma solo contaba con unos 30 o 40 seguidores, sin embargo, pues cuando este se traslada a la ciudad de Medina, puede hacer multiplicar pues su mensaje. Medina es una de las ciudades más importantes del imperio árabe, puesto que allí era donde se centraba la gran parte comercial del territorio y pues permitía una mayor conglomeración de personas, lo que posibilitaba a su vez una expansión más fuerte del mensaje. Eh, a partir pues de esa revelación, entonces él empieza a liderar en Medina la constitución de la UMA, que va a ser la nueva comunidad que intentaba superar así la división del pueblo árabe, puesto que el objetivo principal del profeta era que con sus seguidores conformar un ejército a fin de lograr la sumisión de las demás comunidades árabes y lograr una sola unificación del país. ¿Listo? Hacia el año 630, Mahoma entró a la Meca ya con más o menos 90.000 seguidores y se despidió y huyó hacia Medina, donde murió después el 8 de junio del año 632. ¿Listo? La peregrinación conocida para despedir a Mahoma en el mundo musulmán, perdón, se conoce como la Hegira. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar pues algunos de los sitios en los cuales Mahoma, esta es la Meca, que es pues el lugar o el santuario donde todos los musulmanes por lo menos una vez en la vida tienen que ir a rezar y a orar al profeta Mahoma, y la revelación la tuvo a partir del encarge San Gabriel, por eso es que dicen que viene de raíces judeocristianas.
¿Listo? Digamos que es un poco la misma historia que en el pesebre. Como religión, entonces, pues tras la muerte de Mahoma, la religión coge muchísima más fuerza, sobre todo en el Medio Oriente, y sus creencias se van a basar principalmente en el Corán, que es el libro sagrado que contiene los principios esenciales, éticos y morales del Islam. Para ello, el Islam va a tener algunas características, como lo son, por ejemplo, los 5 principios o deberes religiosos que toda persona debe seguir. En estos preceptos del Islam, entonces, pues vamos a encontrar que solo se debe profesar la fe a un solo Dios, en este caso Alá. Leyendo y transmutando, pues la historia del Islam es muy similar a la historia del cristianismo, solo que cambia en su versión, pues algunos pasajes de la Biblia e incluso algunas profecías. Entonces, sin embargo, la raíz única, pues es igual a la judeocristiana, ¿no? Entonces, solo vamos a adorar a un Dios y Jesucristo pues fue su profeta aquí en la tierra. 2. Se debe rezar por lo menos 5 veces en dirección a la Meca. Entonces, independientemente del lugar donde usted esté en el mundo, esto es un deber moral, ¿sí? Entonces, eso debe ser como un deber moral de nosotros también, que por ejemplo tendríamos los que somos cristianos católicos ayunar durante la Semana Santa, prepararnos para la venida de Cristo. Esta religión, a diferencia de la religión cristiana, es muy enfática sobre todo en el desarrollo de sus 5 pilares y los mantiene desde la antigüedad, hagan cuenta, desde el siglo V hasta la actualidad. Todavía ellos mantienen aún las condiciones que les permiten desarrollarse como personas espirituales y convivenciales dentro de los preceptos del Islam. Otro de los preceptos es que una vez en la vida, entonces tienen que peregrinar a la Meca, o sea, usted independientemente si es niño, si es joven, en algún momento de la vida, antes de morir, usted tiene que peregrinar a la Meca, es decir, hacer la caminata de despedida a Mahoma, al profeta. Esa peregrinación es bastante fuerte. Generalmente, si ustedes buscan en internet o en algunos canales de televisión especializados en historia como National Geographic, van a encontrar sobre todo que siempre que se reúnen en la Meca hay una fecha específica, creo que es, perdón, justo el 8 de junio, cuando muere Mahoma, es que todo el mundo va a hacer la peregrinación y en esa peregrinación va gente de todo el mundo. Eso es como un gran concierto de rock, pero todos rezando por el alma de Mahoma y pues agradeciendo y pidiendo por los preceptos espirituales. Y en esa ocasión mucha gente muere porque pues no hay ningún tipo de sistema de seguridad. Si ustedes ven acá la imagen, me permito regresarme un momento. En esta imagen, por ejemplo, vamos a ver acá. Es esta la Meca y entonces todo el mundo va a orar. Esto se llena bastante de gente y llega un momento en el que no cabe la cantidad de gente, entonces empiezan a desmayar, pueden morir, pero a la gente no le importa. Igual si en el momento en el que usted está orando frente por el alma de Mahoma, y pidiéndole a Allah por sus creencias espirituales o por sus preceptos, pues usted va a morir dentro del lado que se espera que es un buen islámico o un buen musulmán. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta en esa parte. Tercero, se debe ayunar por lo menos durante el mes del Ramadán. El Ramadán es como una preparación que ellos hacen antes de ir a la Meca. Y finalmente creen en la limosna, pues uno de los principios es que las personas, a partir del desprendimiento material, pues van a generar una mayor empatía a nivel espiritual con Dios. De ahí también se hereda un poco la idea teológica y cristiana del diezmo, que más adelante el cristianismo, perdón, más atrás el cristianismo instauró con la caída del Imperio Romano y que la iglesia durante el medioevo promulgó bastante fuerte, ya lo vimos en las clases pasadas, ¿no? Sin embargo, la limosna acá para los pobres no es tanto para salvar su alma, sino también para entrar en empatía con el otro que no tiene nada, pero que también es un igual.
¿Listo? Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. Entonces esos son los 5 preceptos básicos del Islam, del Corán, perdón. Otros son las normas de comportamiento. Dentro de las normas de comportamiento está pues no beber alcohol. Ellos no consumen ningún tipo de bebida alcohólica, ni tampoco en celebración, tampoco comen carne de cerdo, pues el cerdo dentro del Corán representa todo lo malo que hay en el mundo y hay la figura mitológica del diablo, ¿cierto? Entonces ellos no comen cerdo. Se permite la poligamia siempre y cuando se pueda mantener. Acuerden en clase cuando les comenté que pues, los hombres en la religión musulmana pues tienen derecho a tener 7 mujeres, pero siempre y cuando usted a las 7 les distribuya sus recursos de la misma manera. Quiere decir que usted no puede tener 7 mujeres y a unas viviendo mejor que a otras, y eso implica las obligaciones conyugales y paternales que se acarreen al respecto. Entonces, por eso es que en muchas de las organizaciones sociales islámicas vemos como los hombres viven en un solo territorio o bajo una sola casa con varias mujeres. Sin embargo, eso es permitido solo para los hombres. Las mujeres no pueden aspirar a la poligamia porque dentro del Islam o dentro de la estructura de los seres, la mujer pues está por debajo del hombre. Entonces ella no puede presentar, digamos, los mismos derechos, no los tiene. No se permiten los juegos de azar, tampoco apuestan, tampoco creen en el azar, digámoslo. No representan ninguna figura humana ni ninguna animal para la adoración de su fe, por ende no hay imágenes representativas. Las cuadros y las fotografías que están, por ejemplo, de Mahoma, son eso, cuadros, el libro es un símbolo, pero ellos no le rezan al símbolo. O sea, independientemente que usted en la casa, por ejemplo, no tenga una virgen, pues no, para ellos no implica que usted no pueda creer en ese ser especial que es Alá. ¿Listo? Y pues tampoco está dibujada la figura de la mujer, puesto que es una cultura netamente patriarcal, quiere decir que es enmandada por las dimensiones del hombre, por ende el dios va a ser representado por un hombre, el fundador va a ser un hombre, en este caso Mahoma, y no va a existir un protagonismo de la mujer un poco más representativo como si lo puede tener la religión cristiana. Y se debe respetar en los pueblos tanto a libros judíos y cristianos para que practiquen su religión. Entonces, el Islam promueve la tolerancia religiosa, a diferencia de lo que se cree. Son una religión demasiado tolerante porque ellos vienen precisamente de otras 2 religiones como son el cristianismo y el judaísmo. El Islam es la segunda religión más practicada en el mundo después del cristianismo, y esto lleva a que no tienen que respetar las creencias de los demás sin imponer las suyas propias para establecer una buena convivencia. Lo que pasa es que también ha habido una mala interpretación del Corán por los extremistas y el fanatismo, lo que ha hecho que pues algunos de los preceptos del Corán se malinterpreten, y entonces esto lleve a que la gente lo vea desde otra perspectiva. ¿Listo? Dentro de la expansión de la historia del mundo musulmán, entonces, pues como vimos, esta se desarrolló desde el siglo VI hasta el siglo VIII en el antiguo continente, cuando se vio eh, perturbado por la irrupción del pueblo musulmán ante la impresionante expansión de su religión y de la lengua árabe por todo el continente. Dentro de eso, pues vamos a encontrar 3 califatos o 3 periodos históricos que fueron el califato ortodoxo, el califato omeya y el califato de Abbasín. ¿Listo? El primero, el califato ortodoxo, se dio en el año 632. Se le dio el nombre de califato ortodoxo debido a que el gobernador del imperio durante ese momento era el rey califa, quien se consideraba como un sucesor directo de Mahoma. Fueron 5 los califas legítimos que representaron la jefatura dentro de un sistema político y religioso y dirigieron el imperio desde Arabia. En esta etapa del califato ortodoxo, los árabes lograron una expansión
inicialmente dentro del territorio de Persa y llegaron también a gran parte del imperio bizantino. Es lo que en este tiempo o en la actualidad se conoce como Siria y Palestina. Luego vamos a encontrar el califato omeya que se dio en el año 660 y que trasladó la administración central y de gobernación a la ciudad de Damasco. Es por eso que es una de las ciudades más importantes del mundo árabe y de la historia de la humanidad. Damasco, que es la capital de Siria actualmente también, y en esta nueva ciudad pues se trasladó y se centralizó todo el poder político, militar y administrativo del imperio. Bajo el califato omeya se realizaron varias reformas como el entregar los cargos públicos solo a los pueblos árabes y desplazar así a funcionarios de origen no árabe dentro del imperio, lo cual permitió una expansión de la lengua oficial dentro de todos los asuntos del Estado y por ende se impuso una nueva moneda oficial para los intercambios mercantiles. ¿Listo? Entonces fue como uno de los grandes aportes. Y finalmente vamos a encontrar el califato abbasí o la hegemonía abbasí que se dio en el año 750 y se extiende hacia mediados del siglo XIII. Sin embargo, algunos estudios coinciden en afirmar que solo fue hasta el siglo X que los árabes lograron ya tener el control del territorio y después de esta época el dominio se fragmentó en diversas regiones y dinastías. Quiere decir que acá es cuando se empieza un poco a vislumbrar el panorama político que actualmente conocemos de los países árabes y todo su territorio. Al igual que la dinastía Omeya, también mantuvo, trasladaron el centro administrativo y la ciudad principal fue Bagdad, en Irak, ciudad que para la época se convirtió pues en una de las más populosas del antiguo continente con unos 300.000 habitantes, además de grandes edificios en arquitectura que sorprendía pues de manera majestuosa a todos los viajeros e importantes turistas que viajaban por esa época. La actividad comercial que se realizó en Bagdad fue bastante impresionante y las redes comerciales lograron durante esta época tener una conexión con China, India, el Asia Central, parte de lo que quedó de Bizancio, Rusia, Alemania, Escandinavia y África Occidental. Principalmente, pues lo que importaron y manejaron dentro de las materias primas fueron productos agrícolas, las especies y abrieron nuevas rutas comerciales que constituían lo que se conoció como el verdadero mercado común. ¿Listo? Esta dinastía abbasí fue como la que más logró un desarrollo a nivel comercial del imperio, lo que produjo que en el mundo islámico hubiera una vinculación grande de la moneda, pero también se empezaron a dar disputas por el territorio dentro de los pueblos y los gobiernos que pertenecían a otras, digamos, entes territoriales no propias del imperio. Y bajo los abasíes, el mundo musulmán experimentó importantes niveles de crecimiento demográfico, es decir, lograron no solo expandirse como territorio, sino tener un mayor aumento de la población, además de la producción de nuevas tierras a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, eso es como a grandes rasgos las características que pues igual ustedes ya las tienen ahí en el cuaderno. ¿Listo? La organización y el gobierno de la administración principalmente estaba dado por los califas. Aquí vemos pues desde la historia cuáles han sido los 5 principales califas de la historia árabe. Recordemos que dentro de su organización política, el soberano del imperio islámico, o sea, el que gobernaba el mundo árabe, era nombrado entre las familias que se consideraban parientes directas y descendientes de Mahoma. El califa tenía un alto funcionario que era conocido como el visir, algo así como el subsecretario o el vicepresidente, un consejero muy importante, encargado de vigilar y resolver diferentes cuestiones, tanto administrativas como políticas dentro del imperio. El amplio espacio
como fue un imperio tan grande, permitía que, por ejemplo, el visir dividiera las provincias y tuviera un encargado que le respondiera sobre la administración de esas provincias y territorios al gobierno central, que se conoció bajo el nombre de emir. Y el emir pues era el que permanecía en contacto pues con este segundo funcionario que era la mano derecha del califa, y entre ellos pues también hicieron una repartición de las tierras de manera que necesitaban otros que les ayudaran para que en ocasiones los jefes de las milicias e incluso los jefes militares musulmanes pudieran ser encargados de la administración de los territorios. ¿Listo? Entonces, pues las fuentes del Islam y los lugares santos, pues básicamente ya dijimos cuál era el Corán, pues que era el libro sagrado de los musulmanes y recoge todos los preceptos de Mahoma frente al Dios que es Alá. La Sunna, que es básicamente la comunidad de costumbres islámicas y es el código que revela pues, todos los principios éticos, cognitivos y conductuales de las personas. ¿Listo? Entonces, para muchos es la fuente principal de las tradiciones basadas en diversos asuntos. Quiere decir que es como el código ético para ellos. El Corán da los preceptos religiosos. La Sunna es lo que le permite al musulmán manejarse en las otras estructuras de la sociedad. ¿Listo? Entonces, pues ya habíamos hablado de los lugares principales. El Islam cuenta con varios lugares, entre ellos la mezquita de cúpula dorada, que está situada en Jerusalén, y pues es aquí donde van todos los años a hacer pues la peregrinación que les comentaba anteriormente. ¿Listo? Está la ciudad de Medina, es donde está pues la mezquita del profeta aquí. Entonces miren lo imponente de su arquitectura. Aquí se ve pues también la riqueza cultural y sobre todo de expansión que tuvieron para desarrollarse como un imperio dentro del territorio. Y seguido a ello vamos a encontrar, entonces miren, esta es la mezquita por dentro. Y la Meca, que es donde está el santuario de Kaaba, es decir, donde van ellos, perdón, es en este donde ellos van a hacer el ritual, ¿listo? La peregrinación. El santuario de Kaaba, entonces, es el más sagrado para los musulmanes, pues según la tradición islámica fue construido por Abraham e Ismael por orden de Alá, y en la actualidad es un recinto de piedras cubierto por un manto negro en el interior que tiene las paredes y el suelo de mármol. Entonces aquí vemos algunas imágenes de cómo está construido. Esto está dentro de la mezquita. Entonces, para que ustedes lo puedan ver. Dentro del legado cultural, pues los árabes independientemente fueron una de las culturas que más aportaron al desarrollo de la humanidad. Dentro de los aportes que desarrollaron los musulmanes, se da que no solo fueron grandes creadores del saber y el conocimiento, sino que también fueron notables traductores, recopiladores y transmisores tanto de la ciencia y particularmente de la ciencia asiática. Debido a la obra cultural árabe, pues los europeos pudieron tener acceso al conocimiento y a los logros culturales principalmente de la India y de la China. ¿Listo? Los musulmanes entonces pues crearon su propio alfabeto, también tienen su propio símbolo y además de ello, pues ahí vemos la escritura, el legado artístico, pues fueron grandes precursores de la arquitectura. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, ¿sí? Que va principalmente porque ellos manejaron mucho el oro y eso les permitió trasladarse de lugares como Marruecos y pasar por España, el Sahara Occidental y lo que se conoce como Mauritania. Esto se conoció en un principio como el Imperio de las Dos Orillas y allí los pueblos árabes llamados almorávides lograron colocar o imponer una nueva estepa de lo que era esta religión musulmana.
Igualmente, pues los musulmanes fueron grandes astrónomos, por otro lado. Entonces, fueron grandes astrónomos, fueron grandes arquitectos, desarrollaron la astrología y dieron los principios de utilidad para las futuras expediciones en cuanto a lo marítimo. Quiere decir que ellos, a partir de las matemáticas, lograron desarrollar coordenadas para los ejércitos navales. Entonces, fíjense cómo fue importante el desarrollo cultural de ellos. Este pues fue la mezquita, que es otro de los edificios más importantes. Se basa en la casa de Mahoma y consta de dos partes. Entonces, aquí vemos cómo es. Listo. Este es el patio ahí de la mezquita, que son lugares que actualmente se pueden ir a visitar y que permiten, pero que se pueden visitar siempre y cuando uno mantenga pues las costumbres y los códigos de ética que preceptan, ¿no? O sea, ya no puede ir usted escuchando música, ni tampoco en chanclas, o sea, tiene que ser como muy respetuoso de los, aquí vemos el Taj Mahal, que aunque está localizado en la India, también es uno de los grandes aportes que desarrollaron y que influenciaron después en lo que fue la cultura india. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues, esos fueron las características generales del Islam. Para la actividad, entonces, la actividad está para entregar, si no estoy mal, la próxima semana, el día 29 de julio a las 6 de la tarde. Al igual que las anteriores días, pues entonces ahí están las instrucciones generales para resolverla. Encontramos pues un video que va a hablar del nacimiento y la expansión del Islam en YouTube y el link de National Geographic que pues nos muestra algunos de los aspectos culturales, sobre todo a nivel arquitectónico, que dejó la cultura islámica al mundo. Listo, entonces mira, ahí están las mezquitas construidas por los omeyas, cómo eran los palacios durante los califatos, cómo se denomina la sala donde el califa era coronado dentro de la mezquita. Bueno, independientemente, pues ahí ustedes van a encontrar varios de los palacios, de los territorios, de los espacios culturales y espirituales que desarrollaron el imperio musulmán. ¿Listo? La guía va a constar entonces básicamente de unos puntos, todo lo que ustedes van a encontrar. Bueno, este es el formato general que ya lo conocemos. No hay más Dios que Alá, básicamente, pues es una estructura de texto donde se habla de cómo fue el desarrollo de la construcción y el nacimiento de la cultura árabe, de la Meca, del Kaaba, de conceptos como Mahoma, Corán, Sunna, que debemos tener en cuenta para poder realizar la guía de trabajo, cuál es el Dios, qué es el Dios, en qué se cree y quién fue Mahoma. ¿Listo? Leen el texto y a partir de ese texto y de los apuntes que ustedes tienen en el cuaderno, entonces en el primer punto vamos a realizar una historieta de vida de Mahoma en 8 viñetas. Ya saben que una historieta tiene que llevar texto y tiene que llevar dibujo. Ojo porque en una historieta no puede ir solo dibujo sin ningún tipo de texto que me logre a mí como lector dar una interpretación de lo que está sucediendo. Y tampoco vayan a llenar los cuadros de solo texto. Me explico, cuando ustedes abren una historieta o una caricatura, son palabras, son elementos lingüísticos de manera clave, fonemas también les sirven, que le dan al lector a entender cuál es la situación que está ocurriendo. Entonces, como vamos a colocar la vida, ustedes tienen la biografía, porque si no estoy mal, creo, pero si no, pues no habría ningún problema, creo que ya la puse de tarea. Entonces, ahí a partir de esa biografía que tienen en el cuaderno, lo pueden sacar. ¿Listo? Seguido, pues van a contestar al frente de este cuadro cada una de las preguntas. Como ya estamos en bachillerato, pues las preguntas son de más de 5 renglones. Las respuestas, perdón, son de más de 5 renglones. Entonces, por favor, mucho cuidado con la argumentación.
¿Listo? Lo pueden realizar en su cuaderno y tomar el registro fotográfico. Los que lo vayan a realizar aquí en el documento, ya sea en Word o en un PDF, por favor, mucho cuidado con copiar y bajar de internet. La información ustedes la pueden revisar, la pueden chequear, pero no la pueden copiar exactamente igual. Quiere decir que ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones, armar sus propios argumentos, establecer sus propias oraciones y a partir de eso contestar las diferentes preguntas. Finalmente, pues hay un punto 3 que dice ideas principales e ideas secundarias. Si dice realice un resumen de la lectura, ahí dice, recuerde que no es cortar y pegar las mismas palabras del texto, es sintetizar y decir lo más importante con sus propias palabras. Tenga en cuenta las respuestas a las preguntas, pues en ellas se sintetizan esas ideas de forma coherente. Quiere decir que el resumen lo pueden sacar a partir de lo que ustedes contesten en cada una de estas preguntas de la parte número 2. Si ustedes contestan, es decir, les voy a dar la clave. Tienen que ir contestando esto de manera que lo puedan unir para que en el punto 3 ya ustedes tengan el resumen y simplemente sea pasar estas respuestas a una hoja aparte y ya esté el resumen totalmente realizado. ¿Listo? Y dice que subraye las ideas principales del texto y las ideas secundarias. Si se subraya, entonces las tienen que subrayar y por favor las copian en estos dos espacios o en su cuaderno colocan ideas principales de la guía y ideas secundarias de la guía. Es de toda la guía. Quiere decir que va desde toda la lectura, perdón. ¿Listo? Y ya saben, una idea principal es aquella que dice lo más importante de un texto, se identifica porque inicia en mayúscula y termina en punto final o en punto seguido. Y la idea secundaria es aquella que se identifica después de un punto y coma, no necesariamente inicia en mayúscula, pero me da explicación de lo que es la idea principal. ¿Listo? Entonces, pues esa sería toda la actividad para desarrollar esta semana. Como les digo, no hicimos el encuentro porque pues ya vimos este tema, ya lo trabajamos en clase como 3 semanas, lo trabajé allá en el colegio. Entonces, por favor, si tienen alguna duda o pregunta, no duden en escribirme. Y los estudiantes que van atrasados en entregas, pues tratar de ponerse al día lo más rápido posible, porque ya a partir del 1 de agosto o el 5 de agosto estaremos subiendo las guías correspondientes al siguiente mes. ¿Listo? Que tengan un muy buen fin de semana y espero se encuentren muy bien, chicos. Hasta luego.